Entonces, vamos a aprovechar el tiempo y quisiera que buscáramos en Romanos capítulo 1, verso 18. Verso 18. Estén de pie, tengan la bondad. Vamos a leer la palabra de Dios. 1:18, todos a una voz. Vamos a leer. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oremos. Soberano Dios, gracias a ti, Señor de la gloria. Te bendecimos a ti, te honramos y en este momento estamos sentados en tu mesa para recibir tu palabra. En el nombre tuyo, Jesús. Amén, amén. Salúdense, hermano, tenga la bondad, cada uno de ustedes, en el nombre del Señor. Amén. Amén. Sí, Señor Jesús. Gracias a Dios. Bueno, quiero hablar acerca de la propiciación. Propiciación quiere decir cubrir, o ropar, echar una manta. Eso es lo que quiere decir propiciación. Y eso cada persona que es consciente de Dios siente la necesidad que a su alrededor es un pecador y que él necesita no mostrarse a Dios cara a cara con el pecado descubierto, sino que necesita, sobre todo hablando del Antiguo Testamento, la persona pues tenía su pecado y tenía temores de presentarse a Dios así como seguía. Sobre todo en Israel, que tuvo la experiencia de haber tenido un historial, una historia muy linda desde la primera pareja. Es que uno tiene que conocer el origen de las cosas para que uno pueda tener una decisión. Si uno no conoce, tiene temores de seguir algo. Y si uno sigue algo es porque ya tiene el conocimiento de la cual va a seguir, del cual pues va a tomar una decisión. Y tenemos, por ejemplo, una persona que llega aquí, ve el templo, ve todas estas cosas que son antiguas, que son viejas, quizás no piensa mucho en esto, pero cuando llega a mirar que hubo un misionero que no conocía la lengua española, que tuvo un problema, por ejemplo, en el Sadao, que casi lo
lo matan por el Evangelio. Cuando conocemos todo eso, cómo se construyeron las cosas de un hombre, entonces uno le tiene más respeto, le tiene un mejor concepto de lo que es esto. Por eso es bueno conocer la trayectoria. ¿Cómo es nuestra iglesia, por ejemplo? No quiero olvidarme del tema que comencé. Pero para tener usted en concepto no puede mirarme a mí nomás como pastor aquí y como los hermanos que atienden y todas esas cosas. Y usted entra y es posible que algunos tengan tiempo de estar aquí en la iglesia y no tienen el mejor afecto que deben de tener cuando no conocen, pero cuando se conoce es diferente. Que comenzó por un misionero, pero que hoy en día la iglesia no solamente es esto. La iglesia tiene un reglamento, tiene una estructura. Aquí hay una junta local, o bien sea unos diáconos de mucho respeto, de personas que han seguido el Evangelio, de las cuales merecen nuestro respeto. Hay unas directivas de la cual también merecen un respeto. Pero no solamente somos aquí, hay una directiva distrital compuesta por 5 hombres, 6 hombres, que están allí atendiendo todos los pastores de este distrito. Mire usted que ya no somos nosotros. Y cada uno de ellos son puestos allí porque lo han elegido todos los pastores del distrito. Pero si nosotros vamos, entonces ya nacionalmente hay directores de misiones, director de misiones nacionales, extranjeras, tesorería, esto, lo otro, o bien sea que se llame el consistorio. Mire que ya es un consistorio de 9 hombres. Y no solamente son 9 hombres, sino que fueron elegidos por una asamblea general donde se reúnen 4,000 pastores para elegir a esto del consistorio. Entonces usted dice, ya lo va a mirar, va a tener un mejor concepto de lo que es la iglesia, va a tener un mejor respeto de lo que es esto, donde somos como casi 5,000 pastores en Colombia, 5,000 iglesias. Ya usted va a tener un concepto diferente, sobre todo aquellos que son nuevos, aquellas personas. Entonces vamos a tener eso. Entonces vamos a venir con mejor libertad, vamos a venir de verdad con mejor ahínco, porque ya conocemos y tenemos el concepto de lo que es. Y ya conocen ustedes no solamente la Junta, sino que también todas las directivas que son líderes de la iglesia, donde líderes de cada directiva, donde son 100 y pico aproximadamente de lo que manejamos o de lo que administramos, personas que también se supone que debe de rendir más la obra, donde debemos prepararnos mejor. Eso es importante. Ya miramos una iglesia y que cada uno debemos saber qué debemos hacer. Cada uno de los directivos, cada uno de los líderes en la iglesia, músicos y de todos, dorcas, jóvenes, ya tenemos en la mente qué tenemos que hacer. Entonces se debe rendir más la obra. Y eso es importante. Pero retomemos lo otro, retomemos lo que necesitó Adán y Eva para cubrir sus pecados.
un pecado terrible y tenían que cubrirlo, porque si no estaban ya condenados a morir para siempre. Pero mire que fue la gracia de Dios que hizo que muriera un cordero. Algunos dicen que uno, otros dicen que dos, uno para cada uno. Pero si el cordero era bastante grande, casi como una vaca. No hay corderos así, pero de pronto era grande y pudo alcanzar para cubrir, ¿no?, a Adán y para cubrir a Eva. Entonces hubo una expiación, un sacrificio de un cordero. Un cordero inocente murió por dos culpables, para que hubiera la propiciación, para que fueran cubiertos ellos dos. Entonces mire que Adán y Eva quedaron cubiertos. O bien sea que se aplacó la ira de Dios contra ellos dos. La ira de Dios fue aplacada por una expiación. La ira de Dios fue aplacada por un sacrificio. Pero vino Caín y Abel, donde eran conscientes de esto. Pero Caín no se interesó para que sus pecados fueran cubiertos. Trajeron una ofrenda delante de Dios, pero Caín no estaba a tono. Eso debe ser el hombre. Y eso debemos hacer, sobre todo aquellos que conocemos a Dios y conocemos cuando faltamos, mucho más nosotros, que nos relacionamos con la palabra, que aprendemos de la palabra. Entonces somos nosotros los que debemos ser más sensibles cuando el pecado o la tentación se cruza. Debemos ser sensibles en el sentido de que despertamos enseguida y que nos damos cuenta de que no estamos bien. Entonces, mire usted que Abel aprendió de mamá y papá que ellos fueron cubiertos, no solamente acerca de la expiación, sino que de los corderos hubo un vestido diferente. Estaban desnudos y quizás cubiertos con hojas. Sí, con hojas que pasan rápidamente y se secan y quedan desnudos otra vez. Tienen que buscar las hojas, pero hubo un vestido. Yo creo que tanto la expiación vino la propiciación, que ellos fueron cubiertos del pecado. Pero entonces se dio cuenta Abel. Abel se dio cuenta que era un pecador. Y Abel se dio cuenta que era necesario que aplacar la ira de Dios contra él. De manera que, ¿qué pasó allí? Lo que pasó es que Abel trajo un cordero. Y ese cordero fue crucificado. O bien sea que Caín no trajo nada. Caín inventó su propia religión, su propia excusa. Como muchos piensan también, tanto personas que no son de la iglesia, como también son algunos de la iglesia, que poco a poco la mente va como cambiando. Y hay una excusa y dice, no, yo puedo más bien ser así.
yo más bien puedo hacer de esta otra manera. Lo que yo doy para la obra misionera aquí en la casa, mejor yo lo doy por ahí. Un pensamiento diferente, que van cambiando las cosas, donde a veces miramos hacia afuera y no miramos hacia adentro. No tenemos esa forma de pensar en lo que estamos, ese sentido de pertenencia que debemos de hacer. Y por eso a veces nos salimos del camino. ¿Sabe usted que Dios le dijo al pueblo que el pueblo, los hijos de Dios, no deben de unirse en matrimonio con los hijos de los hombres? En ese tiempo, los hijos de los hombres eran los hijos de Caín, y los hijos de Dios era del linaje de Abraham, del linaje de aquellos profetas que guardaban la palabra. Y entonces, como guardaban la palabra, esos eran los hijos de Dios, los que hacían la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una diferencia de ser hijo de Dios y ser creado, criatura de Dios. Ser criatura, a veces todo dice todos somos hijos de Dios. No es así. Todos somos creados por Dios, somos criaturas por Dios. Pero para ser hijos de Dios tenemos de verdad que hacer como Abel, que pensó en Dios, que pensó en Él, que todos debemos nosotros, que somos hijos de Dios, pensar en las cosas de Dios, pensar en que hay que tener esa actitud, esa vocación de servicio. No solamente servimos aquí. Aló. Amén, hermano. Venimos a las 8, pero no madrugamos mucho, ¿cierto? No madrugamos mucho. Póngale asunto, póngale atención a la palabra de Dios. Estoy diciendo que cada uno debe tener la sensibilidad, sobre todo cuando conoce la palabra, cuando sí está haciendo lo que debe hacer y cuando no está, cuando está haciendo lo que no debe ser. O piensa porque estamos en la gracia ya podemos hacer todo. No, Pablo dice de ninguna manera. De ninguna manera. Antes, por el contrario, conocemos más y estamos en la gracia, mejor debe ser el comportamiento. De manera que Caín no le importó. Caín cogió, fue fruto, fruta, estaba rodeado de frutas. Hermanos de la iglesia, gracias por sus frutas que me llevaron. Con esta operación que tuve comiendo fruta todos los días. Bueno, ya me hacen falta. Cuando ya se acabó, le digo a mi esposa que, denme si quiero una manzanita por ahí. De manera que eso fue un bien y gracias a Dios por eso, ¿no? Pero entonces trajo algo hermoso, flores, delante del altar y Dios no le gustó eso. Pero sí le gustó lo de Abel, porque eso tenía un contexto, se tenía una razón, porque él era un pecador y necesitaba un cordero. Un cordero. Entonces, porque él pensó que era un pecador y que necesitaba cubrir. Entonces, por eso la expiación lleva al hombre a que haya un propiciatorio o una propiciación para que sus pecados sean cubiertos. Esto nos enseña a nosotros, para ir haciendo corte, que tengamos, diríamos, una evaluación de vez en cuando, de hacer un turno, un espacio para pensar
si en un año, si en un mes, o si en 6 días, perdón, si en 6 meses, ¿qué pasó conmigo? Si he fallado, si estoy bien, si no estoy bien. ¿Qué es lo que yo estoy fallando? Que debe importarme las cosas de Dios. Que debe importarme lo que allí se anuncia para bien de la iglesia. No mires tu propio concepto. Porque para hacer aquí un plan o algo que resolvamos, no es algo así por así. Oramos, pensamos. Y si hay algún error, pues lo organizamos, no. Pensamos en que debemos hacerlo mejor. Por lo menos eso es lo que emana de mi corazón. Tratar de hacer las cosas en la mejor manera. Es posible que no se hagan perfectas y que haya algunos errores, pero deben de recordar que soy humano y que también pues, pero las intenciones son buenas, buenísimas, por no decirlo de otra manera, buenísimas en la vida. De manera que ahí quiere decir cubrir, eso es lo que satisface la justicia de Dios. Por un sacrificio es lo que apacigua la ira de Dios y santidad sea satisfecha y pueden perdonar el pecado del hombre. Allí es donde eso tenemos que ejercerlo nosotros. Aunque cada animal que moría en la expiación, en el sacrificio, entonces cubría aquel que venía. Por ejemplo, un hombre venía con un cordero. No era cualquier cordero. Era un cordero perfecto, que no tuviera cicatrices, que no tuviera mancha, que no tuviera enfermo, que fuera gordo, que fuera un cordero bien apuesto. Entonces, ese estaba alto para que él del rebaño escogiera, porque también había una visión, algo hay aquí en lo que Dios me exige en el futuro. Hoy lo sabemos nosotros, lo que ellos no sabían, pero el Espíritu de Dios le daba esa impresión a cada uno de ellos. Esa impresión que algo había en el más allá y que se lo declaraban los profetas, que se lo declaraban todo eso. Miren ustedes que si cada creyente lee la palabra de Dios, tendríamos doble herramienta. Pero a veces solamente hay una sola herramienta. La herramienta de lo que se oye verbalmente. Pero cuando usted lee la palabra de Dios allí, que va analizando lo que dice, bueno, ¿qué será esto? Vuelve y lo lee y lo relee y entonces surgen preguntas y ahí sale otra herramienta importante. Porque no solamente nosotros los pastores o los que predican, sino también aquellos que leen. Se preguntaba en estos días que por qué no seguimos con las preguntas de los adultos. Pues hermanos, sencillamente porque nos daba pena, porque no se respondía. Algunos por allá respondía y si alguno respondía varias veces. Pero no, la iglesia no estaba a tono con esto, porque no se leía un solo un solo capítulo de 8 a 8 días. Entonces daba pena, se sentía como algo frío. De manera que es necesario tener en cuenta esto. Entonces los sacrificios de los animales era lo que cubría el pecado del hombre, el Cordero de Dios. No, o bien este hombre que había pecado traía el cordero y lo presentaba al sacerdote y ponía su mano sobre el cordero y decía, yo pequé, yo tengo que morir, pero este cordero es mi sustituto, él muere por mí. Pero
cubría el pecado, pero no quitaba el pecado. Porque solamente quitó el pecado aquel cordero que Juan mencionó en el Jordán. Que dijo, he aquí, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Que quita el pecado del mundo, hermano. Es una cosa especial. Especial y contundente. Que tenemos que tener esa mira. Tengamos esa mente puesta en el desarrollo del plan de Dios, de la obra de Dios. Y mirará que las cosas serían mejor. Entonces el Cordero de Dios, Jesús, propició, cubrió, más y más bien quitó el pecado. Por eso dice en Romanos capítulo 1, capítulo 3, perdón, de Romanos, verso 25, capítulo 23, 25. Capítulo 3 de Romanos, verso 25. A quien Dios puso como todo vamos a decirlo como si hubiéramos dormido 20 horas. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire usted eso tan contundente, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados en Cristo. Quien Dios puso eso, esa propiciación para quitar. Entonces, allí es donde entra el interés de cada creyente, el interés del que se va a bautizar, que ya conociendo por qué razón, que hubo una razón por el cual hoy estamos aquí. Y que tenemos que tener ese conocimiento. Cada uno de ustedes, amigo que está aquí. Usted que está recién acá. En estos días, ayer, antier, tuve una entrevista con 3 señoras que han estado viniendo a la iglesia. Y estas 3 señoras se van a bautizar en el próximo domingo. Les preguntaba por el esposo, dice, a veces vienen. Y casi todas 3 están viniendo, ellos también. Y una de ellas yo le decía que, ¿y cuál es el motivo por el cual usted quiere bautizarse? Y dice ella, porque quiero ser salva. Oh, qué bueno es. ¿Conoce usted esto y esto? Y dice, sí. Ella era policía. Ya salió de pensionada. Y quiere bautizarse. Pero qué bueno que aprendamos que es algo que no es lo que vemos solo aquí, sino lo que vemos a través de la palabra. Que la palabra nos enseña que hay algo, un respaldo, como cuando usted alquila una casa que le presentan 2 fiadores que son solventes y dice, hoy yo estoy seguro casi, porque si no me paga me pagan ellos 2. Y esto es más que esto, más que lo que está por aquí, no es algo más. Entonces la propiciación nos hace mirar la misericordia de Dios. O tampoco hace misericordioso a Dios. Hace posible el perdón divino. Por eso debe proveerse una expiación en el Antiguo Testamento. No, esta expiación consistía
en un sacrificio de animales. Y así vivía el pueblo, pero no solamente era eso, sino que un día vino y cada quien murió pensando en esto. Cada uno de ellos fueron justificados. Por eso la justicia de Dios se manifiesta de esa manera. Ahora consiste en la muerte de Cristo por el pecado del hombre. Por medio de la muerte de Cristo se hace propiciación por el pecado del hombre. En ella se predica el evangelio. Ya no se necesita más animales. Ya no se necesita más sacrificio ni siquiera de Cristo, porque Él fue muerto una sola vez para los pecados nuestros. Bendito sea el Señor. Mire usted cómo fue necesario la expiación, el sacrificio de Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Fue necesario tener eso en nuestra mente. De manera que la mesa para el pan de la propiciación estaba en el lugar santo. El tabernáculo se erigió en el Sinaí, o sea que fue alzado, levantado. Y allí estaba la mesa de la propiciación, o bien sea también para el alimento, que no solamente fue un sacrificio, sino que nosotros tenemos el pan del cielo, el pan que vino del cielo. Siempre lo tendremos a Él. En Éxodo 25:30, Éxodo 25:30. ¿A qué hora es que tenemos que acabar? ¿A las 12? Me dejaron solo. No se asusten. A las 11, ¿cierto? No, a las 10 y pico tenemos que acabar. De manera que es necesario eso. ¿Qué dice? Y pondrás sobre la mesa del pan de la propiciación delante de mí continuamente. Por eso oiga la palabra. La palabra es la que alimenta. La palabra es pan, la que alimenta al hombre. Por eso venga, si usted dice, no, hoy, de pronto diga, hoy es culto de juventud. ¿Qué autoridad nos da a nosotros los ancianos porque es día de culto de juventud no podríamos venir? Se va a predicar. Es la palabra. Además apoyamos a los jóvenes para que ellos vivan agradecidos. Para que ellos digan, hombre, yo fui presidente de jóvenes, directivo de jóvenes, y los ancianos nos ayudaron. Estaban acá, los hogares con sus hijos. Sus hijos lo acompañan a la dominical. Entonces deben de acompañar a sus hijos. Buscar medios. De pronto no tengan planes de venir al culto de jóvenes, los jóvenes, pero usted es el sacerdote de la casa, ¿no? Usted es la persona, la mamá, que debe interesarse para que ellos digan, no, yo voy a decirle a mis hijos esto y esto, mire que usted es joven, mire que usted es un adolescente. Vaya a la iglesia, vaya, acompañe a los demás. De pronto usted algún día puede ser presidente de jóvenes. Siembre, debe de sembrar y cada uno debemos sembrar. No porque mañana queramos o queremos ser algo, no, sino porque es necesario estar en la iglesia. Ve que yo les invito de manera muy especial de venir con sus hijos. Venga y acompaña a su hijo. Mi hijo, quiero acompañarte para que ellos vengan al culto.
De manera que eso es una necesidad. Y recordemos que el tabernáculo era como una tienda, un santuario de adoración de los israelitas desde el tiempo de la peregrinación por el desierto hasta la construcción del templo de Salomón. Porque primero fue el monte de Sinaí, fue donde habló Dios. Y después en el desierto fue el tabernáculo. Y después del tabernáculo es el templo de Salomón, que allí era donde moraba Dios o hablaba Dios, allá en el Sinaí, en el desierto, en el tabernáculo, y luego en el templo de Salomón. Y después del templo de Salomón, ¿sabe quién es la morada de Dios? La iglesia. ¿No le alegra eso? La iglesia es la morada del Señor. Nosotros somos templo, dice Pablo, del Espíritu Santo. Somos templo de Dios. Entonces, con más razón, debemos nosotros de apercatarse si un vaso que le va a dar usted leche a alguien esté limpio, ¿oyó? Esté limpio. Quien venga, no porque lo tenga guardado allí, diga que está limpio. Una vez, no sé, visité una hermana, una familia y entonces que ella alegre, contenta con el hermano Armando, la hermana Amparo y esto, y dice, no, yo le voy a brindar. Bueno, no almorzamos allí porque tenía ya en su cómoda, no sé cómo llaman esto, los vasos mejores, los más bonitos que había comprado, los platos mejores y todo, sí. Y entonces nos brindaron una bebida y entonces cogieron un vaso de allá. Pero como siempre se abrió la llave, lo sacudió y ya echó los líquidos y nos dio a mi esposa y a mí. Ambos juntos hicimos así. Y nos miramos. Eso era pura cucaracha. Pura cucaracha. Y ella me miró. Uy, así me hizo mala cara y yo también. Pero qué pena decirle, uy hermano, esto está sucio de cucaracha. No fui capaz. Lo que hice con mi esposa, dije yo, salud. Y nos tomamos el líquido. Tomamos. No hubo más nada que hacer. Entonces hay razón por el cual tenemos que pensar que somos templo del Espíritu Santo. Y que debemos detectar, ¿no?, de que algo no está bien en mi vida y en cada uno. Recordemos eso, que tipificó la morada de Dios entre su pueblo, o sea, en Israel, que hoy es su iglesia. En Éxodo 25:8, queremos que la palabra propiciatorio, o creemos que la palabra propiciatorio quiere decir eso, apaciguar la ira de Dios. Y que dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Habitaré en medio de ellos. Si usted cree que somos el templo, no este es un lugar, ¿no? Le decimos templo. Está bien, no es mal. Pero usted debe recordar que usted es un templo de Dios, vaya donde vaya. Va en un avión, va viajando en un avión, va viajando en un burro, va viajando donde sea. Es templo. Es templo. Yo miro los burros con admiración porque el Señor se montó en un pollino de asna. Recuerda, a veces nos reímos y nos burlamos del orejón.
Pero mire usted que siempre hay algo importante en nuestra vida. O bien sea cubrir, apaciguar. La expiación quiere decir cancelar satisfactoriamente, reparación por una ofensa o una injuria. Es lo que produce reconciliación. Porque eso debe tener uno, la reconciliación con Dios en medio de todo esto. No es que soy de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, no es porque yo me bauticé, no es porque esto, que Dios me bendijo en esto, me bendijo lo otro, porque llega a adquirir casa, porque llega a adquirir todo. Eso no es. Cuando un hombre le dijo al Señor que le dijera a su hermano que partiera su herencia, ¿qué le dijo el Señor? El Señor no le gustó. Y le dice, ¿por qué has pensado que yo he venido para ser repartidor de bienes? Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y dice, más buscad primeramente el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Hay veces es mejor, da mejor resultado aconsejar que criticar. Aconsejar, el consejo, la ayuda a tiempo. De manera que en Éxodo 30:16 hubo un precio por Cristo, también hubo un precio por cada cordero que llegaba. Tanto que decía el Señor, guarden por cada de lo que reciben, por si acaso hay que comprar alguno para aquellos que no tienen para el sacrificio. ¿Qué hacía un pobre que no tenía donde caer muerto, como dicen por ahí? Un pobre que no tenía cómo comprar ni una paloma, pero que había pecado y necesitaba un cordero, pues también había provisión, porque se les ayudaba para eso. ¿Qué dice allí? Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo dará para el servicio del tabernáculo de reunión, y serán por memoria a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Bendito el Señor. Mire lo que dice allí en Éxodo 29:36. Es el acto mediante el cual se ratifica o se repara a los pecados del hombre. 29:36, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para sacrificarlo. Piense mejor antes de decir alguna palabra que no conviene. Antes de desearle de pelear o de insultar a alguien, piensa en todo este andamiaje que tenemos por todo esto. ¿Cómo se hizo eso? ¿Y cómo fueron salvos ellos? ¿Se salvaron por la ley? Ok. Se salvaron no solamente por esto, sino que por el pecado. Nosotros nos salvamos por Cristo. Sin embargo, la Biblia dice, hijito, no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. La propiciación es el pan, también como símbolo de alimento corporal, y el pan del cielo. La propiciación es cubrir el pecado, expiación es
La cancelación por una expiación, por un sacrificio. En eso sí, creo que voy a quedar por la mitad. Entonces, la Biblia significa cubrir el pecado del hombre por medio del arrepentimiento. Ellos buscaron que tenían arrepentimiento y por eso buscaron el Cordero. De la sangre de los animales. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la sangre fue la de Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Entonces ya nosotros somos privilegiados, porque no teníamos la necesidad de buscar. Yo pensaba cuando muchacho, porque yo trabajé en la casa de un cura, que le decían el padre Dávila, en San Juan del Cesar. Y yo llevaba cosas allá y me mandaban que les ayudaban a él allá, porque era de la familia donde yo estaba trabajando. Era un muchacho. Yo creo que ustedes recuerdan que yo les dije que yo estaba trabajando, yo comencé a trabajar desde 8 años. Y él me mandaba a buscar los cigarrillos, el paquete de cigarrillos piel roja, me decía. La cajita de fósforo para el padre. Él fumó toda su vida. Y yo, no sé, no iba a misa, estaba ocupado, tampoco el padre me invitaba. No había tiempo sino para trabajar. Pero yo veía, y como lo que yo veía, eso lo creía, que alguien pecaba y estaba en misa. Y se emborrachaba y hacía desastre, pero tenía su religión. Yo me aprendí mucho porque también tenía un escapulario. Allí yo iba a todas partes y allí, a veces sin camisa, pero el escapulario no lo soltaba. Y me aprendí desde chiquito esa oración antes de acostarme, que decía: con Dios me acuesto, con Dios me levanto. Así es. Y la Virgen María me cubre con su manto. Son cosas que... Y yo creía también lo mismo, que yo podía pecar, que yo podía hacer cosas y rezar un Padre Nuestro, porque yo me confesaba. Yo pensaba. Y el cura que le ayudaba a él era otro cura, se llamaba Armando Becerra. Y él me confesó. Y cada vez que yo lo hacía me dice: va, sí, hizo eso, bueno, sí señor, hizo esto otro, sí. Bueno, rece 3 Ave María y ya, y váyase. Es decir, ya con rezar uno, hacer un rezo ya quedaba empatado. Y podía uno seguir. Eso es lo que yo percibí en esto. Pero ya después me fue entrando en la mente algo que había que yo no debiera de hacer. Yo decía: ¿por qué yo tengo que arrodillármele a una persona que fue, que hoy no es, y que hoy es un poco de yeso? Hombre, yo le digo a Dios. Y así también cambió también en mi adolescencia. Fue cambiando esa forma, que yo tenía que dirigirme a Dios. Entonces, por eso el acto por el cual mediante es un sacrificio que se debe buscar a Dios. Y esa persona tenía que hacerlo, ser sabio. Entonces, expiación es el acto por el cual mediante un sacrificio se busca que Dios sea propicio, que sea Dios, ¿no? El justo, el que hace justicia por medio de la santificación, que borra la culpa.
por medio de la santificación del hombre. Entonces la purificación del alma es esa, cuando hay un arrepentimiento, cuando uno le dice, Señor, de verdad. No hace que usted conozca una persona que antes fue creyente y hoy no lo es. No vaya a seguir esos pasos. No es necesario eso. Usted no puede seguir al hombre porque el hombre cambia. El que no cambia es el Señor. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es el santo. Él fue el que murió por nuestra culpa. Entonces no tiene que afanarse eso. Y mire que cuando yo conocí al Señor, yo vi cosas, no le cuento lo que es, pero fue cosas mayúsculas. Pero también pensé yo, fue Él, no soy yo, fue Él que hizo, o fue ella. No, no tiene usted sino que seguir adelante, porque el que quitó y borró nuestros pecados se llama el Santo de Israel, que fue Jesús, el Salvador del mundo. Para que todo esto lleguemos al término completo es indispensable invocar la gracia y la fe del Señor Jesucristo. La salvación produce y es un don de la gracia de Dios, pero también porque tenemos que mirar la gracia y la fe. La salvación produce como un don de la gracia de Dios, pero solo puede obtenerse por la respuesta humana de la fe. Dios no trabaja solo. Dios trabaja con el hombre. Dios trabaja con usted, trabaja con todo. De manera que ojalá pudiéramos nosotros pensar en esto. Bueno, se me perdió el pañuelo. Bendito el Señor, aquí está. Bendito el Señor. Entonces la salvación se produce en eso. Salvación. Gracias, hermano. Usted ve más que yo. Para obtener ese propósito de la salvación hay que comprender ese don de la palabra, de la fe. Y para ir terminando, porque es necesario completar esto. La fe salvadora, la fe en Jesucristo, es única condición que Dios exige para la salvación. Porque usted tiene que tener la fe, tiene que tener fe en la palabra de Dios. O bien sea que la fe salvadora es la que viene por el sacrificio de Cristo. Hay una fe natural que creemos que hay un Dios, pero eso no te salva. Usted dice, no, yo creo en Dios, y cree en Dios, pero esa fe no te salva. Te salva es la fe de la redención, que usted cree que es redimido por Él. La fe no es solo una confesión acerca de Cristo, sino una actividad que brota del corazón del creyente, que procura seguir el Salvador nuestro, o bien sea que fue el que vino, el Dios poderoso que vino en carne. Crea en la promesa del Señor Jesús. Es tener convicción de la realidad de las cosas que no vemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque lo que se ve, hay que esperarlo. Si usted está viendo cosas, espera. Ve sanidades, ve una cosa, ve lo otro. Pero la fe, lo que esperamos no se ve todavía. Entonces lo que se ve es una monotonía.
Es de lo mismo, de lo mismo. Pero vamos a ver la realidad. Vamos a ver al Señor en gloria, que nos va a recibir en gloria, que vamos para allá para ser salvos para toda la vida y para toda la humanidad. Entonces algunos orientales a veces perciben esa parte, pero no la completan. La palabra de fe es eso que es necesario tenerla en la vida. Para terminar, quiero que todos los que somos líderes de la iglesia, comenzando desde la música, los hermanos que sirven aquí en el altar, desde todos los hermanos de cada directiva, que de verdad tengamos esa vocación de servir y de ser consecuentes con la palabra de Dios, y tengamos algo en nuestra mente, que yo tengo que hacer la voluntad de Dios, porque el Señor me escogió para esto. Ya a algunos le escogió en una temprana edad. La mía fue de 23 a 24 años. Mi esposa fue de 16, 17 años aproximadamente. ¿No? O bien sea que yo estoy acá con una edad importante, pero también quiero decirle que también tuve 20 años, ¿cierto? Y que no ha sido en vano, que aquí estoy todavía en los caminos del Señor, que han sido maravillosos, que no he hecho sino servirle al Señor, que he tratado de dar todo, y que ojalá para ser salvo no es necesario ser pastor. Uno es pastor, pero allá todos somos iguales, aquí también somos iguales. Digo que algunos dirigimos, pero usted tiene que mirar eso. No crea que lo más importante es ser pastor, no. Yo soy pastor, pero para mí lo más importante es ser salvo. Pensar que mis pecados fueron perdonados y que no debo recorrer más esas cosas. El que sabe lo que es ser redimido, cree y se convierte en un líder. Pero el verdadero líder no deja marcas. El verdadero líder deja huellas importantes, porque se somete, porque trabaja en la obra de Dios, porque tiene más importante en lo que él es que la obra de Dios, o bien sea que lo que tiene. Deja marca es ver y hacer de lo mismo. Dejar huella es generar cosas nuevas para bien, generar almas, personas nuevas, que haya una revolución en su vida de alcanzar una persona que es vecina. Es vivir de lo mismo, del diario vivir. Cada día tiene su afán, y siempre es hacer lo mismo, del trabajo a la casa, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo y al culto. Usted tiene algo más que hacer. Debe salir de esa idea. Deje huellas y gane almas. Dejar huella no marca, la marca es una emoción. La huella son progreso, admiración que hacemos y miramos a la gente. No te vistas ni te entretengas en lo mismo de comentario
de nada de esas cosas. Sepa que hay una historia grande, maravillosa, que yo estoy aquí porque Abraham fue fiel, el hombre de fe, porque ellos fueron fieles. A veces se mira en el Antiguo Testamento cosas horrorosas, pero bueno, eso no es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene que mencionarlo. Si una persona que comienza a venir en la iglesia y que comienza a venir a oír la palabra y lee la Biblia, va a mirar lo que hizo David, lo que hicieron los hijos de Jacob, lo que hicieron, las barbaridades que hicieron muchos de ellos, pero fue quedando un remanente como hijo de Dios, y eso sacaban la cara. Sí. Si una persona lee la Biblia, lee de todo lo que... Pero eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos enseña para bien. Pero la Biblia tiene que dar la historia, porque es una historia. De manera que ojalá, amigos, amigas, hermanas y hermanos, ojalá que en este momento sepa que ya sus pecados fueron perdonados por la sangre de Cristo. Pero si sabe lo que pasó, vamos a ponernos de pie porque de pronto no cumplimos con lo que dijimos que era hasta las 10. Pero bueno, yo comencé a las 10 y piquito. Bendito el Señor. De manera que ojalá pudiéramos de verdad tener eso en la vida, porque Dios quiere que de verdad miremos y tengamos en cuenta que mientras estamos aquí hay dificultades, pero lo que no podemos perder es lo que se hicieron. Y eso es lo que la Biblia dice y enseña. En Romanos 15:4. En Romanos 15:4. Miremos con atención esta parte. Vamos a leerlo con satisfacción de lo que les he mencionado. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hay una pregunta por ahí: ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera venido y no hubiera muerto en la cruz del Calvario? ¿Qué hubiera pasado? Alguien contestó una cosa, otro otra. Y me miraron a mí y yo le dije: tuviéramos sin esperanza. Tuviéramos sin esperanza. ¿Qué haríamos nosotros? La única esperanza es esa, que Él libró al hombre de la muerte eterna y de la condenación eterna. Porque así como hay vida eterna, también habrá condenación eterna. Levanta tu mano, pídale a Dios que te ayude, dígale a Él que te perdone y recíbelo a Él. Recibiendo usted a Jesús, usted está diciendo: este es el Cordero que murió por mí, que quitó mis pecados. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, y no solamente por todos mis pecados, sino por el hecho de ser pecador. Señor, perdóname. Quiero que me ayudes en tu nombre, Señor Jesús, para recibirte. Dile a Él que es necesario hacerlo.
En el nombre de Jesús.